A debate. Gracias, Andrés Solís, por el reporte. Vámonos a debate con, como es habitual a esta hora en Mega Noticias, le doy la bienvenida a Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, y Fernando Cruz, socio del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Gracias, Homero. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Gracias, Alberto, por la invitación. Homero, tenemos que empezar desde la base simple. ¿Qué representa esto? Estados Unidos nos ha vendido maíz transgénico, pero ha sido utilizado para alimento de animales. Pero ahora que nos lo está vendiendo para que lo utilicemos para consumo humano. Mira, yo creo que hay una información mal referida. De muchos años ha entrado este maíz. Normalmente puede ser para el sector pecuario, para subproductos, para forrajes, para esencias y demás pañales y otros productos, ¿no? Yo creo que esto no es malo, porque siempre y cuando no se haga para la alimentación. Además, te voy a preguntar, ahorita hay una controversia, ¿por qué? Pues realmente nadie la sabe. Pero dime tú, ¿cuándo los gobiernos han investigado, han supervisado todo el maíz que entra a las harineras? Eso no lo sabemos. A mí me molesta mucho que el gobierno diga que las tortillerías no van a utilizar esto. Es una obligación del gobierno que ellos sean los que investiguen, los que supervisen la entrada de maíz y que únicamente se conduzca para el sector que no sea de la alimentación. Entonces, no lo sabemos, es un contrasentido porque tenemos otros productos que afectan y realmente digo, esto no va a abonar nada en alimentación. Hay investigadores que dicen que esto, pues al final de cuentas, no daña. Entonces, yo sí creo que esta situación que viene va a ser de mucho gran interés, donde el gobierno mexicano no ha abierto sus secretarías para decir más de esto. Tenemos verdades a medias. Yo creo que esto se pone muy interesante y sería muy bueno esto que va a suceder. ¿Qué opinas, Fernando Cruz, de lo que nos comenta Homero López? Mira, creo que tenemos un punto de partida que son los números del campo. Son 27 millones de toneladas que se producen al año de maíz en México, el cual te puedo decir que casi el 95% de la producción es maíz blanco. Entonces, es un país productor de maíz blanco más grande en el mundo y tenemos garantizado el abasto de maíz blanco para el consumo humano. Entonces, Homero, por ese lado, es un consumidor de maíz mexicano sin transgénicos. ¿Qué es lo que estamos importando y qué es lo que hemos venido importando de manera recurrente? Es el maíz amarillo, y como bien lo señalaba también Homero y como tú también lo señalabas. ¿Para qué utilizamos el maíz amarillo? Lo utilizamos para alimentar el ganado, lo utilizamos para generar edulcorantes, lo utilizamos para generar aceites vegetales y lo utilizamos para generar frituras. Eso es lo que utilizamos para el tema del producto del maíz amarillo. Y esto data desde antes del Tratado de Libre Comercio, que importáramos maíz amarillo para diferentes fines. Entonces, cuando se toma del gobierno decisiones que aparte de eso van en contrasentido de lo que ahorita estamos viviendo, que es cómo mantenemos la estabilidad de la canasta básica, porque tenemos una inflación muy fuerte y pues ahorita el tipo de cambio nos está ayudando a tener insumos más baratos del extranjero, pues bueno, y complementar aparte de eso el consumo que necesitamos de maíz para todo el sector pecuario. Entonces pues va en un contrasentido el hecho de que no quieras dejar importar, y después de eso cuando lo haces de una manera poco adecuada, por no decir otra cosa, en el cual primero revuelve dos temas. Uno, el uso de glifosato con el tema de los transgénicos. Ok, después de eso te avientas una maroma diciendo que no vas a poder importar maíz amarillo para consumo humano, pero el maíz amarillo para consumo humano o rara vez se ha utilizado, ¿no? Algunas veces solamente allá por la época de los 80 se utilizaba maíz de importación amarillo en la península de Yucatán para hacer tortillas, pero el maíz que utilizamos, otra vez lo repito, somos autosuficientes de hace muchos años en maíz blanco, y el hecho de que estén generando tanto estrés en un tema comercial con nuestro principal socio y que necesitamos de ellos porque necesitamos la parte del grano para hacer que el sector pecuario,
que produce más de 2 millones de toneladas de proteína animal al año y que genera más o menos el 50% del PIB agropecuario, pues eso es realmente darse un balazo en el pie, y son decisiones al vapor, mal pensadas, mal estudiadas, que le están hablando a un público doctrinario, porque eso es lo que es un tema de doctrina y es un tema de creencia sobre la ciencia, que está generando este estrés y que realmente nos va a llevar a un límite en un panel que tenemos todas las posibilidades de perder con nuestro vecino y nuestro socio comercial más importante. De hecho, si uno revisa las noticias, hoy México es el socio número 1 por encima de China en el tema de comercio exterior. Entonces, nosotros mismos nos estamos haciendo una tensión, nos estamos cortando, haciendo un harakiri con un tema que es muy sencillo, es un tema técnico y es un tema que no afecta a la salud pública de los consumidores. Es un tema político, Homero López, ¿estás de acuerdo? O sea, están calentando de manera innecesaria una relación comercial que tenemos con los Estados Unidos y, como dice Fernando, somos el principal socio de los Estados Unidos. Si México está entrando se está subiendo a un ring donde lleva todas las de perder, y no solamente en este tema, porque nos pueden castigar en otros temas. Y la otra, el gobierno mexicano está jugando con fuego, porque por un lado ataca a los productores de maíz, no hay incentivos para el campo. Hoy, como lo comenta Fernando, somos autosuficientes de maíz blanco para la alimentación, pero esto no se está atendiendo. ¿Qué va a pasar si no se incentiva el campo? Al día de mañana podemos ser no autosuficientes, y ahí sí nos vamos a hincar para que nos puedan vender maíz. Entonces, me parece interesante el tema, porque como lo comentaba, las secretarías no se abren, hay un desconocimiento total por muchos actores dentro de la política que tienen la facultad, más no tienen la capacidad, y creo que esto nos va a beneficiar mucho, pero nos puede perjudicar si salimos perdiendo en este tema, porque al final de cuentas nos pueden poner aranceles, puede pasar un mundo de cosas. Yo creo que todavía no le cae al gobierno mexicano, que hoy tenemos que incentivar el campo. Tenemos una relación muy grande con Estados Unidos en muchos temas. Es tan, no sé cómo decirle sin que se ofenda, pues es una tontería pelearnos con nuestro principal socio comercial, donde generamos mucha entrada de dinero, puede haber políticas en contra de la migración, no sé, puede haber muchos temas. Sí es político, porque realmente no es de un conocimiento científico. No vemos a los expertos ahí sentados, que ahí deberían de ser, que son muchísimos, que tenemos gente en las universidades muy grande, con todo el conocimiento que hoy debería estar ahí. Y yo no creo que los secretarios de estados, que han demostrado una incapacidad al día de hoy, vayan a poder defender bien este tema, y sí tenemos que tener cuidado porque llevamos la de perder. Y ese es un reclamo claro y transparente que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Demuestren que científicamente el maíz transgénico es inconveniente para el consumo. Pero vamos a hacer una pequeña pausa. Homero López, Fernando Cruz. Regresamos en 2 minutos con este tema. Gracias. Entrada de maíz transgénico a México proveniente de los Estados Unidos es un asunto político. Eso ocasionaría que el gobierno estadounidense cobre aranceles a las importaciones mexicanas, así lo señala Juan Carlos Anaya Castellanos, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, en entrevista aquí con Mega Noticias. Estados Unidos podría imponer tanto al sector de manufacturas, automotriz, agroalimentario, aranceles. Ellos tendrían que ver en dónde ellos tendrían que establecer estas cuotas arancelarias. Si perdemos, escogerían qué productos, pero eso haría que México se vuelva poco competitivo. Considero que el gobierno mexicano, si no tiene los elementos científicos, ¿para qué nos metemos en un problema que no existía? Mejor derogar ese decreto. Así es el asunto, Fernando. Entonces, prácticamente Juan Carlos Anaya coincide con ustedes dos. Este es un asunto político, poco sustentado, es una ocurrencia del gobierno para enfrentar a nuestro principal socio comercial. ¿Cómo para qué? Pero Estados Unidos ya dijo, voy por un panel de controversia. Este panel ya empezó, Fernando. ¿Cuánto dura? Y si al empezar ya hay resolutivo, aunque México después se arrepienta, explícanos.
Mira, pasan varias cosas en el Tratado de Libre Comercio, en el nuevo Tratado de Libre Comercio que tenemos firmado con América del Norte. Tenemos mecanismos de resolución rápidas, que antes eran paneles muy largos y que se pueden tardar décadas, como pasó en el caso del atún en México, pero ahora se hacen primero unos mecanismos de consulta y se establecen cuáles son las bases científicas al amparo del Tratado de Libre Comercio. Una vez que se hacen esas consultas y que, si es que se puede aclarar o resolver el tema sin pasar a un tema de llevarlo a un panel, pues aquí es donde sí vamos a soltar un panel en el cual la Secretaría de Economía va a tener que salir y dar la cara por México, y no sé qué cara va a dar, intentando argumentar con ideología más que de sustento científico de por qué el maíz transgénico es dañino para la salud y por qué no lo quieren dentro de México. Y por otro lado, pues bueno, se va a llevar esto a litigar a las Cortes de Nueva York. Entonces, vamos, lejos de que no tenemos argumento, vamos a jugar no de local, vamos a jugar de foráneo en la casa de las personas que estamos haciendo enojar. Y estos mecanismos pueden durar, un mecanismo de resolución rápida, entre 45 días a 3 meses. Entonces, podría ser un tema muy rápido en el cual podríamos perder una batalla que no teníamos por qué haber iniciado. Y esto nos puede empezar a pegar, en principio, como lo decía Juan Carlos, en el tema automotriz, que es una de las mayores exportaciones que tenemos y es el mayor generador de divisas que tenemos en México. Nos podría pegar también en el tema, petrolero, si lo quisiéramos ver así, por exportaciones de algún petrolífero o de alguna otra cosa. Y obviamente en el sector agropecuario, pues bueno, ¿qué tal si nos empiezan a pegar en el tema de las exportaciones de frutas y hortalizas? Imagínate que les empezaran a poner arancel a nuestro aguacate y que dejáramos de perder millones de dólares diarios justamente por un tema que ni siquiera los aguacateros tienen que ver, sino es un tema, otra vez, de ideología sobre ciencia en un tema de maíz que no debemos haber iniciado. Entonces, como dices, Homero, es facultad de las autoridades del gobierno tener este sustento científico, no nada más allá de lanzarlo, Homero. Pero aquí entonces la situación está de, al iniciar el panel de controversia, entonces ya sería como un litigio, no es un pequeño ahí debate legal entre Estados Unidos, Canadá y México. En caso de perderlo, pues a pagar aranceles. Pero ¿y si México a la mitad del camino dice, no, pues sabes qué, siempre no, ya libraríamos esos aranceles, esas sanciones? Pues yo creo que no puede, eso no es, no lo creo, porque es como si tú cachetearas a alguien y que ese alguien te fuera contento, ¿no? Yo creo que el presidente de la República tiene que hacer mucho caso a sus asesores, porque yo creo que esto se le ocurrió en una situación y desgraciadamente la gente que está cerca de él, lo único que hizo fue seguirle el tema y buscar cómo acomodar, quedar bien con él. Pero esto, un buen asesor le hubiera dicho, espérate, pide disculpas, retráctate, porque esto nos va a traer más problemas que beneficios. No nos va a traer ningún beneficio. Eso es un tema donde es problemas, y como lo comentaba Fernando, nos estamos metiendo a un terreno donde ellos tienen todas las canicas y nos pueden dar donde más nos duela. Yo creo que debe de haber una reflexión. Desgraciadamente tenemos un presidente que por alguna razón no escucha a los expertos y que si dijo algo lo tiene que sustentar, no se retracta, aunque esto nos vaya a llevar a un tema controversial donde podemos tener muchas pérdidas. Yo creo que esto debería de reflexionarlo el señor presidente de la República y no llevarlo a un escenario tan difícil como el que se ve. Fernando, prácticamente el 1 de enero de 1994 entró el famoso Tratado de Libre Comercio, el TLC, ¿no? Ese se firmó en 1991, 92, entró el 1 de enero de 1994. 2 años después empezó a entrar ya el maíz transgénico de los Estados Unidos, porque esto no es nuevo. Pero entonces, ¿qué ha ocurrido con este maíz transgénico? ¿Es tan malo como dicen? ¿O qué ha pasado en estos casi 30 años? Mira, me gustaría hacer un paréntesis. Antes de que entrara el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, el TLCAN, que se firmó en el 94 y entró en vigor,
Antes ya se importaba, lo importaba la Conasupo. O sea, la misma Conasupo era la que traía maíz importado transgénico de Estados Unidos y lo distribuía a lo largo de todas sus tiendas que fueron la red de Diconsa, en el sureste, y ellos mismos también lo vendían hacia el ganado. Entonces, México tiene una historia de importaciones de maíz amarillo mucho antes del Tratado de Libre Comercio. Entonces, lo preocupante que tenemos en este momento. Hay un estudio que es justamente sobre lo que basa una opinión el CONACYT, que es un estudio bastante polémico en el cual, señalan algunos posibles indicios de el uso de maíz genéticamente modificado y de otros cultivos en cuanto a la salud humana. Pero ese estudio pues, es más o menos de mediados de los 90, y después de eso se han hecho otra cantidad de estudios también muy importantes en cuanto al uso de transgénicos en la alimentación de seres humanos, que han dicho que pues, realmente no pueden ser concluyentes, que se desatan algún tipo de enfermedad. Y también parte de lo que están argumentando es que, por ejemplo, si te puede dar, o transgénico te puede dar cáncer en el hígado, pero más bien el tema es que las personas que estuvieron consumiendo jarabe de alta fructuosa, que en altas cantidades durante mucho tiempo, sí tuvieron algún desarrollo en la parte intestinal de algunos tumores. Pero estamos hablando de un producto ya procesado totalmente diferente de lo que es un grano en su estado natural. Entonces, realmente cuando intentan buscarle cómo hacer la cuadratura del círculo, pues empiezan a justamente cometer errores garrafales en el tema técnico y científico, y pues obviamente eso es fácil de debatirse. Existirá otra vez evidencia, que tienen que llegar con evidencia empírica a los tribunales, porque esto es un tema científico, y cuando no lo puedan presentar y presenten seguramente argumentos de que yo pienso es que en un estudio medio chafa de hace dice que es probable causal de enfermedades, eso no es suficiente como para que un juez dictamine a la luz de esa información favorable de que México sí tiene la razón. Exactamente, porque tendría que estar sustentado con cifras. Vamos a hacer una pequeña pausa, Homero y Fernando. Regresamos en 2 minutos, pero saber verdaderamente si hay evidencia científica de este maíz transgénico provoca daños a la humanidad. Regresamos en 2 minutos. Gracias, Homero López. Gracias, Fernando Cruz, por continuar con nosotros. Vamos a este último bloque, donde, Homero, yo te quisiera preguntar. Ya nos dijo Fernando que incluso antes de la entrada del Tratado de Libre Comercio en 1994, ya Conasupo, la famosísima Conasupo, ya importaba maíz transgénico. ¿Los Estados Unidos consumen maíz transgénico? Porque sí vemos allá que esas roscas, esas mazorcas son amarillas. O sea, ¿ellos consumen maíz transgénico? Sí, y ha sido de muchos años, ¿no? Yo creo que México debería de agarrar su responsabilidad ante temas de salud pública, que el tema del maíz transgénico no va a abonar en que la gente padezca cáncer cuando tenemos otros factores que son visibles, y no creo que eso sea una buena solución. Comentabas que si hay sustento. Hace poco que tuvimos una reunión con el gobierno federal, a ver si no me sancionan, pero alguien decía del CONACYT que había pruebas de que sí era dañino, ¿no? Yo les comenté, ¿por qué no las presenta? Y decía, no, es que está en nuestro portal y demás. No, es que en estas reuniones es donde nos deben de presentar para que nosotros podamos tener un criterio. Digo, lo tenemos, pero nos gustaría ver pruebas, ¿no? Entonces yo sí creo que México debe de agarrar su responsabilidad en temas de salud pública, que este tema de maíz transgénico no va a abonar en nada en salud, no va a dejar de que la gente tenga cáncer cuando tenemos 1000 factores en México que no se atienden. Entonces esto no va a abonar en nada en esa situación. Claro. Y en verdad, como lo contaba Fernando, ¿no? Una cosa es el jarabe o el refresco, lo que te puede provocar. Eso no te dice que viene por el tema del maíz, ¿no? Porque viene mezclados con otros productos y demás. Y que también, bueno, en ese caso, acuérdate que por eso hubo un tema con
estos negocios de azúcares, estos ingenios, ¿no? Cuando le cerraron la puerta a los ingenios para que meter el jarabe de alta fructosa. Entonces, México debe retomar mucho tema en esto, no le va a dar tiempo en lo que va del sexenio, pero es triste que ahorita se pongan a pelear en este tema donde sí nos puede perjudicar a todos los mexicanos. ¿Qué opinas, Fernando Cruz, abonando a esta situación? Mira, creo que es triste, lo que acaba de señalar Homero, en el sentido que el CONACYT, que se supone que están los grandes investigadores del Sistema Nacional de Investigación, bueno, ahora que le cambiaron de nombre al CONACYT, y que justamente su titular es la encargada de haciendo o vigilando la ciencia que se va a aplicar a esto. Ella es la encargada también de generar toda la información y de mostrarlo. Y otra vez, lo que tienen en su portal de información es un estudio muy viejo que ha sido muy cuestionado y que ni siquiera en Europa es tomado en cuenta, ni tampoco en Estados Unidos ni en Canadá. Y aquí es donde es la reflexión muy importante. ¿A poco nosotros como mexicanos en una institución hoy raquítica, que es la Secretaría de Salud, nuestro CONACYT también raquítico, y me refiero a la falta de personal, la falta de investigación que hemos hecho y que dejado de hacer durante este último sexenio, y que también no la abonamos ni el 1% del PIB de México en cuanto a gasto al tema de investigaciones y información y ciencia? Entonces, ¿cómo México, que no está invirtiendo en esto, en ciencia, en conocimiento, en desarrollo de conocimiento, vamos a llegar e intentar corregirle la plana a instituciones muy importantes de salud en Estados Unidos, en Europa, que dicen que los transgénicos son seguros? Entonces, vaya, han hecho investigaciones de todo tipo, muy robustas, en diferentes journals que aparecen, y no son concluyentes de que son causantes de enfermedades o que son peligrosos para la salud. De hecho, una de las cosas de los últimos journals que vi fue justamente cómo están haciendo esta nueva reprogramación genética en arroz, que generan mayor proteína y que justamente están sacando de la hambruna en África y en el sudeste asiático a millones de personas. Le están dando alimentos de mejor calidad que los genera mejor desarrollo a los hijos. Esos niños tienen unas mejores capacidades para poder aprender y romper con lo que es la pobreza transgeneracional. Entonces, los transgénicos son malos. Cuando puedes meterle determinados tipos de proteína, o que tengan mayor proteína, que tengan determinada resistencia también hacia el cambio climático, que es una cosa importantísima. Hoy vemos en Estados Unidos una sequía, igual que aquí en México, una sequía muy, muy prolongada, y el maíz en Estados Unidos, a pesar de esta sequía, ha resistido más. ¿Por qué? Porque son transgénicos. Y este año vamos a tener una cosecha récord, de las 3 récords más importantes dentro de la historia del mundo. ¿Por qué? Por la biotecnología. La biotecnología justamente ha llegado y ha elevado tanto los rendimientos y ha hecho que los productos que usualmente dependían mucho del clima o que eran muy sensibles al clima, hoy puedan producirse y que puedan seguir alimentando a la humanidad. Entonces, es un tema que otra vez es ideología sobre ciencia. Exactamente, Homero, ideología sobre ciencia. Porque aquí evitemos, bueno, vayámonos al extremo. México ya no compra transgénico de los Estados Unidos. Nos sancionan con aranceles, pero ¿y cómo le vamos a hacer para cubrir esa demanda? Mira, yo creo que hay temas más importantes, por ejemplo, en el tema de la tortilla. Nosotros estamos haciendo un programa que se llama Démosle la vuelta a la tortilla, donde estamos invitando a todo el sector de ir a la formalidad y a la legalidad. En este tema, vamos a pedir a COFEPRIS que no se utilice un producto, por ejemplo, para blanquear, que se llama dióxido de titanio, que en la mayor parte del mundo está prohibido, es por ser peligroso, y en México no, porque lo tienen como un aditivo. Entonces, por eso te digo, hay temas más importantes que abonar. Mientras no se enfoque el apoyo al campo, como lo decía Fernando, hay diversas formas de hacer un campo limpio, oxigenado, evitar que los mantos acuíferos bajen metros cada año. Entonces, pero es un tema de política pública que hoy no existe, y que esto realmente nos ayudaría en buen sentido, y que esto que se está generando por el tema del maíz transgénico
es nada en comparación con lo que se está dejando de hacer. Como lo comentaba Fernando, desgraciadamente hoy es un tema de adoctrinamiento, que desgraciadamente todo el poder recae en una persona, y que si él dice que el cielo ahorita es rojo, pues todo el mundo va a decir que es rojo, ¿no? Y la gente que está cerca para no perder el trabajo, pues va a decir que está rojo, ¿no? Yo creo que México tiene una responsabilidad, hoy no la vemos en el gobierno. Yo creo que las organizaciones sociales, civiles, las empresas privadas, son los que tenemos y vamos a hacer este trabajo, porque no lo vemos que venga del gobierno. Y eso es triste porque ese es el trabajo que ellos deben de hacer. Es un trabajo a los que se comprometen, no es de que si les gusta o no les gusta, es la obligación. Es triste ver que hoy el tema de los diputados, senadores, todos los políticos está enfocado a no perder su trabajo, a seguir viviendo del erario público, y que no están ejerciendo el trabajo para una sociedad que demanda, que paga y demás. Yo creo que tenemos que hacer una recomposición. Hace poco me decía una persona, Homero, ¿tú qué opinas? Le dije, es que la silla está puesta para que haya corrupción. Debe de cambiar el sistema político en México y debe ir enfocado a los 5 ejes rectores más importantes, que es alimentación, educación, seguridad, servicios médicos y trabajo. No nos sirve de nada tener monumentos y demás si estos 5 ejes rectores no se complementan, no se trabajan y no se fortalecen. Entonces, yo creo que hoy la lucha la estamos dando las organizaciones civiles, las empresas privadas como Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que lleva muy bien Juan Carlos, y felicitó a Fernando ahorita por el trabajo que están haciendo, pero es triste porque realmente los que deberíamos de estar nada más abonando, apoyando, hoy estamos haciendo todo este trabajo, y además de que al final de cuentas nos desacreditan, nos tildan y demás, sí. Pero hoy tenemos que sacar a México adelante porque es necesario. Porque ahorita lo que se percibe, de acuerdo a lo que nos están diciendo, Fernando, esa narrativa del gobierno actual, del gobierno federal, va en el sentido de que los Estados Unidos no tienen amistades y no tienen intereses y solamente buscan el beneficio económico, pero realmente a partir del Tratado de Libre Comercio al sector agropecuario le ha ido muy bien, ¿no, Fernando? O sea, tenemos muchas ventas, platícanos. Claro que sí, mira, para ponerlo en perspectiva, imagínate que llegamos y empezamos vendiendo casi nada de productos agroalimentarios en 1994. Hoy nuestras exportaciones somos el tercer generador de divisas más importante de México. O sea, estamos despuesito del tema de producción de automotriz. Están ahorita las remesas que están imparables, que tristemente nuestros paisanos están enviando muchas remesas porque están viendo el sufrimiento de la gente aquí en México. Y somos el tercero, pero somos el segundo generador de divisas. Estamos por encima del petróleo, estamos por encima del turismo, que también tristemente el turismo ha caído en México. Entonces, hemos generado muchísima riqueza en el sector agroalimentario. En 1994, como te decía, a la fecha del día de hoy, hemos incrementado nuestras exportaciones en 1,300% en valor en dólares nominales. Entonces, el crecimiento que hemos tenido también de nuestras exportaciones tiene 2 ejes muy fuertes. Uno, que estamos muy bien ya compenetrados con los comerciales de Estados Unidos, las empresas que se dedican a la comercialización de bienes agropecuarios de México. Y 2, tenemos también unas condiciones agroclimáticas excepcionales para producir frutas, hortalizas, ganado, y donde siempre hemos tenido justamente nuestro talón de Aquiles ha sido en el tema de granos. ¿Por qué? Porque no tenemos esas grandes superficies que no necesitan, que tienen un gran temporal, como pasa en el Corn Belt de Estados Unidos, que es la zona del Midwest, que es Chicago, Illinois, que es Illinois, que es Nebraska, que es Kansas, que es toda esa parte que está junto al lago Michigan. Esa parte es muy, muy, muy plana, tiene lluvias muy buenas, temporales muy buenos, que le permiten producir altos tonelajes de maíz en las cosechas en Estados Unidos. ¿Y qué hacemos? Justamente es el beneficio del intercambio. México es bueno produciendo frutas, hortalizas, cárnicos, que los exportamos, y ellos nos traen materias primas que nosotros necesitamos, que también son básicas para que el sector ganadero, que es un sector ganador, es un sector campeón, que ha demostrado que ha crecido muy rápido y que genera mucho valor y muchos empleos, necesita de ese maíz para poder alimentar al ganado y seguir produciendo
primero, proteína para México, que es muy importante, y dos, proteína también para exportar, no solamente a Estados Unidos, lo exportamos a Canadá, lo exportamos a China, lo exportamos a Corea, lo estamos exportando a Japón. O sea, México exporta hoy a más de 160 países productos agroalimentarios. Entonces, nuestro comercio más importante es con Estados Unidos, el 80% va para allá. Entonces, pelearnos con nuestro principal cliente también del sector agroalimentario por tonterías es una mala política. O sea, esto sí es y digo, a diferencia de lo que decía Homero, que creía que el presidente había tomado esta idea y que no escuchaba, yo creo que esta es la primera vez que el presidente escuchó a sus secretarios y secretarios que integran el ISAMAC, que es un grupo intersecretarial, que está metido Salud, está metido CONACYT, está metido Medio Ambiente, está metido la parte de COFEPRIS, está metido la Secretaría de Agricultura, y que fueron los que le plantearon esto al presidente y que el presidente esta vez creyó en sus grupos asesores técnicos, y justamente estamos metidos en este problema. Vamos camino a perder este panel con los Estados Unidos y a ver si no queda ahí un sello de que el gobierno tal cual lo está manejando actualmente el presidente, pues bueno, no le conviene a nuestro país de manera general. Homero López, Fernando Cruz, gracias por haber estado en Mega Noticias a Debate Con. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en 2 minutos.